Vamos entonces a iniciar este tema. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la ciencia, la luz y el poder de tu Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, podamos saborear la dulzura de tu bien y gozar siempre de tus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Padre, te imploramos humildemente que en esta noche nos regales una vez más la efusión de tu Espíritu Santo. Derrámanos tus dones, tus carismas, tus talentos, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, a analizar, interpretar, discernir, Señor, tu santa palabra, pero sobre todo enséñanos y danos el valor de ponerla en práctica. Todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, por la gloria de tu Espíritu Santo, bajo la intercesión del corazón inmaculado de la Reina Celestial. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tus siervos escuchan y desean obedecerte. Pues bien, creo que hoy es el día en que vamos a, si no todo, una parte, para poderlo explicar de la mejor manera. ¿Por qué los católicos aseguramos que la Virgen María solo tuvo un hijo? ¿Cuáles son nuestros argumentos? ¿Cuál es la posición de la Iglesia, del magisterio? ¿Qué dicen los documentos más antiguos que conserva la Santa Madre Iglesia sobre este dogma, María siempre Virgen? ¿Sí? Porque dentro de este tema está también, o involucra, la virginidad de nuestra Madre Santísima. Y recuerden que la virginidad de la Virgen María es un dogma de fe. María siempre virgen, antes, durante y después del parto. Así que en esta noche vamos a intentar poder discernir, poder comunicar la intención, poder ocupar las palabras, los ejemplos. Podemos utilizar nuestra imaginación, pero sobre todo tener la disponibilidad en nuestro corazón, porque dicen por ahí que a los ojos humanos pueden engañar, pero a veces el corazón puede presentir mejor las cosas. Así que en esta noche vamos a hablar sobre este tema, que, vuelvo a repetir, incluye un tema adicional que es sobre la virginidad de nuestra Madre Santísima. Entonces, ¿tuvo la Virgen María más hijos? Nosotros los católicos sabemos que no tuvo más hijos, pero los no católicos, los sectarios, los protestantes, afirman que sí tuvo más hijos, porque hay un texto bíblico que así lo refiere aparentemente. Pero bueno, vamos entonces nosotros a indagar por qué nos mantenemos firmes, por qué no podemos retroceder en este dogma de fe sobre la virginidad, sobre la, ¿cómo podemos decir?, la progenitura o el primado del Hijo único de nuestra Madre Santísima, en este caso Hijo único de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos mantenemos firmes en que ella no tuvo más hijos y que ella incluso es virgen antes, durante y después del parto? ¿Por qué nos mantenemos en esta posición? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el texto bíblico que a nosotros nos habla, nos dice sobre este acontecimiento? Primero, antes que nada,
Vamos a leer Isaías 7:14. Vamos a volver a leer este texto bíblico de Isaías 7:14. ¿Por qué lo estamos leyendo nuevamente? No se trata de estarle dando vuelta a la palabra de Dios, pero se trata de que no es nuestra palabra, no es nuestra profecía, no es nuestra imaginación, es una señal profética que da Dios. Recuerden que a los que nosotros llamamos profetas, ellos solamente comunican las profecías que Dios les da. Yo, por ejemplo, no puedo atreverme a decir: yo profetizo que va a llover mañana, un ejemplo. Yo no puedo decir eso, a no ser que si soy una persona elegida para ser profeta y que la palabra de Dios llega a mí, si el Señor me dice, un ejemplo: hijo de Dios, profetizan a mi pueblo, diles que mañana les enviaré agua, o sea, una lluvia. Entonces yo, el elegido o el ungido, llamado profeta, les comunico las palabras proféticas de Dios, porque Él es el que verdaderamente profetiza, porque Él es el que va a actuar de acuerdo a sus propias palabras, ¿sí? El profeta solamente comunica, es llamado profeta, pero no porque profetice por sí solo, o sea, que tenga la voluntad propia de profetizar, sino que todo lo que se es profetizado, valga la redundancia, es porque se le ha comunicado de parte de Dios. Entonces Isaías 7:14 vuelve una vez más a referirse, a decir: el Señor pues les dará una señal. Volvemos al punto. Isaías dice: el Señor. ¿Quién es el Señor? Yahvé, el Dios de los ejércitos. Yo soy el que soy. Él es el que está dando la señal. Y la señal que da, dice: la Virgen está embarazada y dará a luz a un varón. ¿Cuál es la señal de Dios? La señal de Dios es que la Virgen está embarazada. La Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo, ¿sí? Esta es la señal profética de Dios Padre. No la da el ser humano por sí solo. La profecía que se está anunciando es porque Dios se la está manifestando a él. Y diles: el Señor pues les dará esta señal: la Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo, varón, ¿sí? Dará a luz a un hijo. Y nótese que la palabra es singular y no plural. Dios no se equivoca. Dios está diciendo a un hijo. Dios nunca dijo a uno de sus hijos, ¿sí? O sea, Dios no se equivoca. ¿Por qué los protestantes tienden a decir que Dios se equivocó en cuanto a la virginidad y en cuanto al o los nacimientos de la Virgen María? Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca, entonces el que está equivocado pues es el protestante. Así de fácil y de sencillo. Bueno, San Lucas 1, versos del 1 al 4. San Lucas 1, versos del 1 al 4. Y después del 26 al 31. Del 1 al 4, ¿qué dice San Lucas, el evangelista?
Dice, algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos los han transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Ahora el versículo 26 al 31. Ojalá alguien nos haga el favor de ir anotando los textos bíblicos en los comentarios. Primer texto bíblico que leímos, Isaías 7:14, y luego Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4, y ahorita vamos a leer Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice el evangelista San Lucas que él ha investigado, ¿sí? Él estaba a un par de años de todo lo que había acontecido. Él se fue directamente a las fuentes de quienes lo presenciaron todo, de aquellos que lo conocieron todo. Él no es un pastorcito protestonto que acaba de nacer en el año de 2000 y que tiene 24 años y que presume que ha descubierto, que ha estudiado que la Virgen María tuvo más hijos cuando ni siquiera estuvo en medio de la vida de la Virgen María ni de Jesús. Sencillamente hay mucha gente que lee lo que otro escribe, y si aquel lo inventó, mucha gente se lo cree, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado, con todo respeto lo digo, porque no todo lo que aparentemente es teología, no todo aparentemente es bueno. ¿En qué sentido? Dependiendo quién lo escribió, en qué año lo escribió, cuáles fueron las fuentes de donde esta persona sustenta lo que ha escrito y ha relatado según su experiencia. ¿Ok? Así que tengamos cuidado. Leemos entonces del versículo 26 al 31. El sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen. ¿Sí? Isaías 7:14 dice, la virgen está embarazada. El ángel Gabriel se presenta. ¿Fue enviado por quién? Por Dios. ¿Dios se habrá equivocado de virgen? Claro que no. Dios nunca se equivoca. Apréndanse eso, hermano protestante. Dios no se equivoca. Entonces, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. El favor de Dios, no del hombre. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Una vez más, Dios no se equivoca. Dios le dice, darás a luz a un hijo. No le está diciendo, dará a luz a uno de tus hijos. ¿Sí? Dice, al que pondrás el nombre de Jesús, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. ¿Sí? María entonces, ya me pasé, ¿verdad? ¿Sí? María entonces dijo, vamos a seguir leyendo hasta el 36. María dice, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen?
¿A quién anunció el profeta Isaías? A una joven virgen. ¿A quién le envía Dios al ángel Gabriel? A una joven virgen. Ahora, aquella joven dice, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? O sea que estamos hablando de la persona correcta. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. ¿Sí? Nótese una vez más que la señal profética que Dios Padre le da a Isaías para que la comunique al pueblo es que la Virgen está embarazada y dará a luz a un hijo. No dice a uno de sus hijos. Luego Lucas del 1 al 4, nos está diciendo, he investigado, he ido directamente a la fuente y he escrito todo esto de una manera ordenada, de tal modo que tú puedas verificar la veracidad de la catequesis que has recibido. O sea, la verdad de todo lo que se ha ido escribiendo. Que no tengas duda alguna de que todo lo que se ha escrito se ha hecho bajo una minuciosa, escrupulosa investigación de parte del evangelista. Y por eso dice que el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen. Y la joven dice, ¿cómo puede ser esto puesto que soy virgen? Si el poder de Dios es tan grande, me decía por ahí, voy a adelantar esta parte, me decía un protestante, pero ¿cómo puede decir que es virgen? Si cuando una mujer da luz, la matriz se abre, ya no es virgen. La pregunta es, ¿Dios está teniendo algún contacto sexual con la Virgen María? No. ¿Hubo alguna intimidad? No la hubo. Por eso dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder, aquí está la clave, el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Sí? El poder del Altísimo te cubrirá. Ahí está la clave de todo. Mire que si usted no hubiera botado su Biblia viejita de los años de 1980, si usted no hubiera tirado esas Biblias y no las hubiera quemado para el miércoles de ceniza, hubiera usted notado que aquellas primeras Biblias, cuando Dios hace la sentencia y expulsa a Adán y a Eva del paraíso, al hombre le dice, bueno, por tu culpa, dice, o me habían dicho por la culpa de la mujer, ¿verdad? Pero bueno, al hombre le dice, por haber cometido este acto, ganarás el pan, por así decirlo, de una manera coloquial, ganarás el pan con el sudor de tu frente, vas a labrar la tierra y en fin. A la mujer le dice, parirás con dolor tus hijos. ¿Sí? La palabra que se utilizó por primera vez en la Sagrada Escritura para dar a conocer un alumbramiento fue parirás con dolor a tus hijos. Luego del libro de Génesis al libro de Isaías 7:14, solo en la profecía se utilizó por primera vez y dará a luz. ¿Sí? Dará a luz. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la iglesia, ¿quién es la luz? El cirio que bendecimos, el cirio que prendemos en nuestro hogar o la veladora que encendemos en nuestro hogar, ¿a quién representa? ¿Se acuerdan ustedes en el trigo pascual? Cuando el sacerdote dice, Cristo, luz del mundo, ¿verdad? Porque Cristo es luz. Por eso
La profecía de Dios Padre, la profecía de Dios Padre dice: la Virgen está embarazada y dará a luz. No dijo Dios Padre como le dijo a Eva, y parirá, no, sino que utilizó la palabra y dará a luz a un hijo varón. ¿Ok? Para que no se me equivoque. Pero tuvo dolor de parto, lógico, porque era un ser humano que para saber que le llegaba la hora del parto tenía que tener dolor de parto. ¿Sí? Si ustedes quieren saber cómo fue el nacimiento de Jesús, les invito a que lean los libros de Luisa Picarreta. ¿Sí? Si con el poder de Dios fue engendrado, el poder del Altísimo la cubrió, el poder del Altísimo hizo que diera a luz a aquel hijo varón único. ¿Sí? No fue que le cortaron el cordón umbilical, nada de eso. ¿Sí? No hubo sangre y agua, por así decirlo, ¿no? De aquel nacimiento, me atrevo a decirlo, como comúnmente lo hace la mujer que da luz de una manera natural. El alumbramiento, así le llaman en otros lugares, ¿sí? Ya alumbró, o sea, ya dio a luz, se le llama alumbramiento, ¿sí? Así que tengamos muy presente lo que Dios Padre dijo, ¿sí? La Virgen está embarazada y dará a luz, ¿sí? Entonces la Virgen, el ángel, Dios le manda al ángel y le dice: no temas, porque el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Todo lo que nos enseñan o nos dan como acto o dogma de fe no son inventos, ya que todo lo que hoy se les da a conocer tiene fundamento o respaldo bíblico. No tan solo por quien lo escribe, sino por quien da estas señales proféticas, revelaciones que fueron obviamente dadas ¿por quién? Por Dios. O sea, no fueron cosas inventadas por la iglesia, ¿sí? Sino que vemos a Isaías desde aquel tiempo hasta ahora, hasta el momento, en que fue enviado el ángel Gabriel, ¿sí? Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 3. Bien, dice: esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lee estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchan y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Mire nada más. Se lo voy a leer por si no lo comprendió. Apocalipsis 1, verso 1 al 3. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Es la revelación de Jesucristo. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan. ¿A quién le está revelando todo esto? A Juan de Apocalipsis, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. O sea que estas palabras están respaldadas por el mismo Jesucristo, por el mismo Dios, porque dice, nos da a entender
que Dios le revela a su Hijo Jesucristo y este al mismo tiempo manda a un ángel para revelárselo a Juan, ¿sí? Y que como testigo de la veracidad de estas palabras o de estos hechos proféticos es el mismo Jesucristo, ¿sí? Y todavía dice San Juan de Apocalipsis: feliz el que lea estas palabras proféticas y feliz el que no las escucha y hagan caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Vayamos al capítulo 12 del mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, verso del 1 al 5. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una vez más, esta revelación no se da como una revelación cualquiera, sino que dice: apareció una señal grandiosa. O sea, que no fue una revelación sencilla, común, ¿sí? Sino que esta señal es grandiosa. Dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Y luego, para que se dé cuenta cómo son las revelaciones, que no todas son grandiosas, dice: apareció también otra señal, pero esta no es grandiosa, dice: un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra, ¿sí? Así, para que vea, la señal más importante siempre es dada como una señal grande, espectacular, sobrenatural. Y la señal grandiosa que da Jesucristo, Dios Padre a Jesucristo, Jesucristo manda a su ángel a San Juan de Apocalipsis. San Juan de Apocalipsis escribe y dice: todo lo que he visto, lo que he escuchado, es palabra de Dios, y como testigo está el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Así que la señal grandiosa es aquella mujer que da a luz, aquella mujer virgen que da a luz a un hijo varón. Dios no se equivoca una vez más. Aquí nos está diciendo que da a luz a un hijo. No está diciendo a uno de sus hijos o a uno de sus muchos hijos, ¿sí? Hay que tener apertura en el entendimiento. Hay que tener apertura de decir: bueno, ¿quién me está comprobando a mí que la Virgen María no tuvo más hijos? No es el hermano que te está predicando, no, mis hermanos. Yo solamente te estoy leyendo lo que ya está escrito. Yo solamente te estoy, digamos, con estas palabras, no encuentro otra ahorita en este momento. Yo soy el que te la está explicando, yo soy el que te la está interpretando, por así decirlo, en este momento, ¿sí? Tal vez a otro no le habías comprendido, no le habías entendido, tal vez ahorita digas: ah, caray, pues Dios no se equivoca. Dios no puede equivocarse en lo que dice. Si dice que es joven, virgen, que dará a luz, que es una señal profética, porque la señal profética de salvación, de la llegada del Hijo de Dios, era a través de la Virgen María, era una señal profética de salvación, ¿sí? Entonces, estas señales y revelaciones son tan claras que todos podemos entenderlas, ¿sí? No se puede dar más importancia a una sola palabra mal interpretada. ¿Por quién? ¿Quiénes son los que siempre malinterpretan todos los protestantes? Porque déjeme decirle que son quizás escasos los que yo me he topado, como que no lo entienden bien, pero al mismo tiempo no dudan de la enseñanza que da el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Así que, ¿y cuáles son las palabras que sirven como argumento protestante? ¿Por qué el protestante sigue, verdad, masticando el mismo pasto? ¿Por qué sigue diciendo el protestante que la Virgen María sí tuvo más hijos? Vamos a leerlo en el Evangelio de San Mateo 1, 19 al 25. Mateo 1,
versos del 19 al 25. Dice: este fue el principio de Jesús. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó en despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le presentó en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubiera tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso el nombre de Jesús. Y sin que tuvieran relaciones. ¿Sí? Hay un texto bíblico, dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Sí? Pero ahí es donde ya vemos quién es, al menos este texto bíblico no dice y no la conoció. Tal vez usted tenga en su Biblia un poquito más viejita y ahí sí aparezca y no la conoció hasta que nació nuestro Señor. Mateo 12 del 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Aquí está el argumento protestante. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra del Señor. ¿Sí? Ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Sí? Ahí está tu madre y tus hermanos. Este es el texto bíblico que malinterpreta todo protestante. Yo espero que ya algunos ya hayan entendido conforme han estudiado, si es que lo han estudiado bien, si es que lo han interpretado bien, ya se habrán dado cuenta que habla de hermanos de Jesús, pero no hijos de María. ¿Ok? Y bien, Mateo 13, versículo del 53 al 56. Escuche bien, del 53 al 56. Dice: cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban de dónde le viene esa sabiduría y de dónde esos milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es esto cierto? ¿De dónde entonces le viene todo esto? Ellos se escandalizaban y no le reconocían, como no lo reconocen los protestantes. Mire una vez más cómo el argumento protestante, si no se interpreta, si no se razona, si no llevamos nuestra imaginación un poquito más allá de lo que estamos leyendo, o sea, si no lo podemos interpretar en palabras, vamos a interpretarlo en imagen, ¿sí? Dice: ¿no están sus hermanos entre nosotros?
¿sí? Pero antes de decir no están sus hermanos entre nosotros, dice, no es este el hijo, el singular, el hijo del carpintero, ¿sí? Es que Dios no se equivoca en lo que ha anunciado, en esa señal grandiosa, ¿sí? Por eso dice, no es este el hijo del carpintero, no dice, no es este uno de los hijos del carpintero, ¿sí? Cuando se refiere a la persona de Jesús, se refiere al singular. Y cuando se refiere a hermanos de la fe, entonces es plural. ¿Ok? Bueno, según hoy, en este texto bíblico, hay nombres de los hermanos de Jesús sin contar las supuestas hermanas. ¿Saben ustedes cuáles son las obligaciones del primogénito de la familia en la costumbre, tradición de los judíos? ¿Cuáles son las responsabilidades o los deberes del resto de los hermanos de la misma familia? El primogénito es consagrado a Yahvé. Los varones después del primogénito inician su edad adulta o mayoría de edad, según la tradición judía, a partir de los 13 años. Escuche bien, 13 años. Pero desde los 5 años, para ellos es importante que estudien la Torá o el Mishnah. Desde los 13 años hasta los 20 años es la edad prudente, según la tradición judía, la antigua tradición judía, para casarse y procrear. De lo contrario, caía sobre ellos una especie de mala suerte para los solteros, ¿sí? Ahora sí, mencionan los hermanos de Jesús. No están, dice, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Vamos a ver quiénes son estos hermanos. Simón Barjona, también llamado Pedro, nace en el año 1, o sea, se cree que tenía la misma edad que Jesús. Pedro era hermano de Andrés. Y mire que yo hice una pregunta en un grupo de gente que se supone estudia apologética, de personas que debaten en ese grupo, y me dio hasta pena y vergüenza, porque muchos católicos, cuando yo hice la pregunta, no entendieron, su mente tan cerradita no les dio para entender, para comprender cuál era el punto, por qué era importante saber las edades de estos apóstoles, de estos discípulos. Yo le pregunté, ¿qué edades tenían los discípulos o los apóstoles cuando andaban con Jesús? ¿O qué edad tenían cuando murió Jesús? Y algunos decían que era irrelevante, que cuál era el caso, y en fin, o sea, personas que no estudian, personas que no saben interpretar, personas que no saben razonar, incluyendo católicos, dijeron que de esto no era relevante contestar y que para qué la pregunta, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entender por qué yo pregunté, ¿sí? De hecho le pregunté también a algunos católicos y pues algunos me respondieron de acuerdo a lo que ya conocen, a lo que ya saben, a lo que han estudiado, a lo que le han enseñado, o sencillamente a lo que ellos mismos han interpretado. Pues bueno, miren, Pedro o Simón Pedro, uno de los que se menciona ahí como hermano de Jesús, Simón, también llamado Pedro, muere a los 67 años aproximadamente después de Cristo. O sea, si tenía 67, le restamos los 33 a los años que murió Jesús, quiere decir que Pedro tenía 34 años, o sea que era un año mayor. Se supone que Jesús era el primogénito. Entonces, con esto nos está aclarando una vez más que se trata de hermanos de Jesús en la fe y no hijos de María. ¿Ok? Pedro era un año mayor que Jesús, ¿sí?
Y en este caso, el consagrado, el que fue llevado al templo, la presentación después de la purificación, a quien llevaron a circuncidar como primogénito, ¿fue a quién? A Jesús y no a Pedro. Recuerde, Pedro murió en el año 67 menos los 33 de Jesús. Cuando Jesús muere, Pedro tenía 34 años. Pedro no era el primogénito. De hecho, Pedro tampoco era el primogénito en su familia. ¿Por qué no era el primogénito en su familia? Porque Pedro había sido casado. O al menos así nos los da a conocer el Evangelio cuando nos dice que Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Ok? Y si había una suegra, bueno, es porque Pedro en su momento fue casado, enviudó, se supone, se presume, por así decirlo, que enviudó, ¿sí? Y quedó con la responsabilidad de ¿quién? Pues de la suegra. ¿Ok? Entonces, si este Simón se dice que es hermano de Jesús, pero resulta que este Simón es un año mayor más grande, entonces ¿quién era el primogénito? ¿Jesús o Pedro? En este caso vemos que Jesús era el primogénito porque fue el consagrado, y Pedro no era el primogénito porque había sido casado. ¿Ok? Entonces por ahí ya descartamos a Simón. Luego dice Santiago, pero no dice si Santiago el mayor o Santiago el menor, o Santiago el celote, como algunos le conocían. Pero vamos a suponer que fue Santiago el mayor. Este muere a los 48 años después de Cristo. Quiere decir que 48 menos 33, quiere decir que tenía 15 años, era 15 años menor que Jesús, ¿sí? De hecho, de los 33 para 48 estamos hablando de 15 años de diferencia, ¿sí? 15 años de diferencia tenía Santiago, era más pequeño, era muy joven, por cierto, ¿sí? Era muy joven cuando Jesús muere. Santiago era muy joven todavía, ¿sí? Menciona también a Judas. Vamos a suponer que fue Judas Tadeo, porque no creo que haya sido Judas Iscariote. Este Judas Tadeo muere a los 60 o a los 70 años, entre ese tiempo muere, una proximidad. Si tomamos que fue en el 65, para que no digamos de que fue en el 60 o en el 70, vamos a tomar como referencia los 65 años, ¿sí? 65 menos 33 igual a 32, ¿sí? Quiere decir que este Judas tenía era un año menor que Jesús. Vaya viendo las edades. Pedro, un año mayor. Santiago, 15 años menor que Jesús. O sea que tenía 33 menos 15, 18 años. ¿Sí? Santiago tenía 18 años. Judas Tadeo, un año menor. Cheque bien. Pedro, un año mayor. Santiago tenía 18 años cuando Jesús muere. Judas Tadeo, un año menor cuando Jesús muere. Suponiendo que fuera Judas Iscariote, este muere entre los 29 y 33 años, quiere decir que tenía 4 años de diferencia cuando Jesús muere. Supongamos que fue Santiago el menor, el que ahí menciona, porque no menciona si Santiago el mayor o el menor, no menciona si fue Judas Tadeo o Judas Iscariote, no dice cuál, pero vamos a suponer que también fue Santiago el menor. Este muere a los 62 años después de Cristo. 62 menos 33, 29 años, quiere decir 4 años menor que Jesús, sin contar las hermanas que según allí menciona. Ahora, ¿qué edad tenía Jesús cuando fue presentado en el templo? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue presentado en el templo y se perdió? De acuerdo a las Sagradas Escrituras dice que tenía 12 años. Pero no se olvide que la tradición judía dice que la mayoría de edad o la adultez
de los judíos de aquel entonces era a partir de los 13 años. Recuerden, vamos a leer Lucas 2. Lucas 2, Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 42 y 43. Lucas 2, versículos 42 y 43. A ver, empieza acá. Dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Dice, al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. ¿Sí? Fíjense nada más, sin que sus padres lo supieran. Pedro era un año mayor, Santiago tenía 18 años cuando Jesús muere, Judas Tadeo era un año menor, Judas Iscariote 4 años menor, Santiago el menor 4 años menores. Si Jesús subió a los 12 años, ¿dónde están los otros hermanos cuando fue llevado al templo? No aparecen, ¿verdad? No dice los padres de Jesús iban a la fiesta cada año y se fueron con Jesús y sus hermanos. No habían hermanos. Jesús ya tenía 12 años según la Biblia, pero según la tradición eran a los 13. Bueno, pero vamos a dejarlo en los 12 años. ¿Dónde estaba Judas? ¿Dónde estaba Santiago? ¿Dónde estaba Simón? No aparecen. ¿Por qué? Porque no eran hijos de José con María. ¿Sí? La Biblia dice hermanos de Jesús, pero repito, no dice hijos de María. ¿Ok? Según la edad de Jesús, cuando fue llevado al templo, ¿verdad? No se mencionan a estos hermanos. Entonces, cuando dice y no la conoció hasta que, se refería a lo que ya había pasado en ese momento, no a lo que tenía que pasar después de, ¿sí? Segunda de Samuel dice sobre el primogénito, sobre el título de primogénito, ¿sí? Habla sobre segunda de Samuel 23, Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió. ¿Sí? No quiere decir que después de que murió sí tuvo hijos. ¿Sí? Está hablando de que no tuvo más hijos hasta que murió. O sea, está hablando de lo que ya había pasado y no de lo que había de pasar después. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, la primera parte, porque ya nos llevamos prácticamente casi una hora. No quiero aburrirlos, no es mi intención, pero sí es mi intención de que muchos de ustedes aprendan y descubran que la Virgen María no tuvo más hijos, que los argumentos que nosotros tenemos son argumentos sólidos, que los argumentos que le estamos brindando en esta noche no son nuestros, sino que el primer argumento fue la señal que dio Dios Padre al profeta Isaías. ¿Sí? La otra señal de Apocalipsis 12, Dios se lo revela, dice a su Hijo Jesucristo. Jesucristo le manda un ángel a San Juan de Apocalipsis, y San Juan de Apocalipsis dice: esto es verdad, porque de testigo está el mismo Jesucristo. Feliz los que leen y hacen caso de esta palabra. ¿Ok? Hoy vamos a concluir el tema: ¿tuvo la Virgen María más hijos? Hoy esperamos no llevarnos mucho tiempo,
para que podamos hacer nuestra oración esta noche. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Padre, tu Espíritu Santo, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la ciencia, la luz y el poder de tu Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, podamos saborear la dulzura de tu bien y gozar siempre de tus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amado Padre, en esta noche te imploramos una vez más que se derrame la efusión de tu Espíritu Santo sobre todos los que vamos a participar, a todos los que van a oír y a ver este tema, Señor, a todos los que nos van a apoyar compartiendo, para que en tu misericordia cada uno de ellos sea grandemente bendecido. Especialmente, Padre, en esta noche te imploramos que nos conceda tus dones, tus carismas, tus talentos, tu gracia, Señor, tu sabiduría, tu inteligencia, tu entendimiento, discernimiento, comprensión, interpretación, Señor, de tu palabra, para que todos podamos entenderla, comprenderla, analizarla, Señor, pero sobre todo tengamos el valor de ponerla en práctica. Todo esto te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, por la gloria de tu Espíritu Santo, bajo la intercesión del corazón inmaculado de la Reina Celestial, nuestra Madre, Madre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tus siervos escuchan y desean obedecer. Bueno, pues bien, vamos a dar inicio a esta segunda parte y la conclusión del mismo sobre este tema. ¿Tuvo la Virgen María más hijos? ¿Por qué la iglesia se mantiene firme? ¿Por qué el católico debería de mantenerse firme en la tradición de la iglesia, en el dogma de fe? María siempre virgen, antes, durante y después del parto. ¿Por qué la iglesia se mantiene firme en que la Virgen María no tuvo más hijos más que uno solo? ¿Sí? Y este fue Jesucristo. Lo leímos en el libro de Isaías 7:14 como una revelación profética de Dios. Recuerde, el profeta es un comunicador. Le voy a explicar. Bájale más. Le voy a explicar. El profeta, voy a jugar con las palabras, voy a redundar con las mismas palabras. El profeta no profetiza por sí solo. O sea, no es que el profeta se le dé su regalada gana de decir: yo les profetizo que mañana, ¿verdad?, pasa esto. No hay nadie que sea un profeta de Dios y que diga tales cosas. Hay profetas charlatanes, y hay bastante en la iglesia protestante, en la secta protestante, ¿sí? Ahí hay bastantes charlatanes profetas, y esos profetizan pura riqueza, puro dinero. Es lo único que saben profetizar. Entonces, ahí hay bastante profeta charlatán, ¿verdad?, que a la hora que ellos quieran profetizan. Y el profeta de Dios no profetiza a la hora que él quiere. El profeta verdadero de Dios anuncia lo que Dios le ha comunicado a él, ¿sí? Si esta noche, a través de sueños, revelaciones, a través de la locución o a través de recibir palabra de Dios, un verdadero profeta dice: el Señor me ha dicho, el Señor ha anunciado, el Señor ha manifestado, pero el Señor, no la persona. Isaías 7:14 dice: el Señor pues les dará esta señal, la Virgen está embarazada y dará luz a un hijo. ¿Cuál es la señal de Dios?
que hay una mujer virgen que está embarazada, que es virgen y que está embarazada. Es una señal de Dios, que es virgen y que está embarazada y que dará a luz a un hijo. No dice a uno de sus hijos. Y esto es, vuelvo a repetir, es una revelación profética de Dios Padre, ¿sí? No es de cualquier persona, ¿sí? Así que, ¿a quién le voy a creer yo? ¿A Dios o le voy a creer al profeta chafa del protestante? ¿A quién le voy a creer? ¿Al pastorcito que nació en el año 2000 y que hoy tiene 24 años y que según él ya conoce todo y que descubrió que la Virgen María tuvo más hijos? ¿A quién le va a creer usted? Obviamente le vamos a creer a Dios, porque Dios no se equivoca. El ser humano puede equivocarse muchas veces, pero Dios jamás se va a equivocar. Y luego Apocalipsis 12, del versículo 1 al 4, San Juan dice: Dios le revela a su Hijo Jesucristo, y a su vez Jesucristo manda un ángel a Juan para darle a conocer que todo lo que va a ver, lo que va a oír, lo que va a escuchar, toda la sabiduría que Dios le va a dar, todas las revelaciones que Dios le va a manifestar, son auténticas y verdaderas. Y como testigo fiel de todo lo que Juan va a comunicar, está el mismo Jesucristo. Entonces, no es cualquier persona que nos está dando una profecía. Las profecías verdaderas, auténticas, vienen de Dios, ¿sí? Las profecías auténticas vienen de Dios. Nunca el ser humano se levanta en la mañana después de haber soñado que le salió gusano de un oído y empieza a decir barbaridades y medias. No, Señor. Esas no son profecías. Profecías las que dijo Dios a través de sus verdaderos y auténticos profetas. Vicky Cruz, buenas noches. Entonces, para ir cerrando este tema, concluimos que cuando dice: ahí te busca tu madre y tus hermanos, en el Evangelio de San Mateo 12, cuando dice te buscan tu madre y tus hermanos, y menciona a Juan, a José, a Judas, ¿sí?, a Simón, cuando menciona a Santiago, cuando menciona, dice ahí están tus hermanos, ¿sí?, y menciona estos nombres. Aparte de esos nombres menciona y a sus hermanas, ¿sí? Pero ya nosotros fuimos descubriendo que esos supuestos hermanos de Jesús no eran hijos de María. ¿Por qué no eran hijos de María? Y no eran tampoco hermanos carnales de Jesús. No lo eran. Porque si no mal recordamos, analizamos las edades de acuerdo al año que murieron. La Iglesia Católica, volvemos nuevamente, la Iglesia Católica que tiene los registros, la Iglesia Católica es la única que tiene los registros de las fechas de las cuales murieron los protestantes. Los apóstoles, ya me fui a equivocar, ¿sí? Recuerde que Simón, también llamado Pedro, era un año mayor que Jesús. Entonces resulta ser que entonces Jesús no era el primogénito, que el primogénito era Pedro. Pero obviamente ahí descartamos que entonces Pedro tampoco era ni hijo de María, ni Santiago el mayor tenía 18 años cuando Jesús murió. Judas Tadeo era un año menor cuando Cristo murió. Judas Iscariote tenía 29 años, 4 años menor que Jesús cuando muere. Santiago el menor también tenía 4 años, o sea, tenía 29 años cuando Jesús murió. Estamos hablando que Judas Iscariote, Santiago el menor y Pedro, ¿sí?, cuando Jesús es llevado al templo, dice que Jesús tenía 12 años y fue llevado al templo, ¿sí? ¿Por qué en esa lectura no se mencionan que José y María, Jesús y sus hermanos fueron al templo?
No dice, porque obviamente no existen esos hermanos carnales de Jesús o esos hijos de María. No existen esos hijos. Dice, y ya también por ahí, recuerdan ustedes cuando dice, y no la conoció hasta que nació Jesús. Y esa palabra, y no la conoció, no se refiere a lo que pasó después, sino a lo que ya había pasado, y lo leímos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta que murió, ¿sí? Y Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos realmente. Pero la Sagrada Escritura dice, y no tuvo más hijo hasta que murió, ¿sí? Como dando a entender que sí tuvo, pero al mismo tiempo, si leemos las Escrituras y buscamos, ¿verdad? Teológicamente encontramos que esta Mical no tuvo hijos, ¿sí? Entonces, les comentaba yo sobre lo que dijo un protestante. Toda mujer cuando da a luz, la matriz se abre, dice, deja de ser virgen. ¿Por qué entonces dices que María es virgen? Entonces, a este hermano se le olvida el poder de Dios. ¿Se acuerda cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen llamada María? ¿Sí? Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿sí? Entonces el ángel le revela a la Virgen María que va a tener un hijo. Y la Virgen María le contesta, ¿cómo es esto posible puesto que yo soy virgen? No conozco varón, ¿sí? Entonces el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, ¿sí? Entonces cuando una persona ve las cosas de una manera 100% humana, se va a equivocar. Porque recuerde, si el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y el poder del Altísimo la está cubriendo, esto quiere decir, mis hermanos protestantes que no entienden, no logran comprender, que no hubo, y perdónenme que utilice estas palabras, no hubo intimidad, no hubo relación sexual entre Dios y la Virgen María, no la hubo. Porque Dios tuvo el poder de colocar el germen, ¿sí?, de la vida de Jesucristo en el vientre virginal de nuestra Madre Santísima. Y así como no la tocó hablando en el sentido sexual, en la intimidad, así como no hubo un contacto como lo hay entre hombre y mujer terrenal, con ese mismo poder que lo engendró, con ese mismo poder lo tuvo, por si no lo sabían. Y les recuerdo que si usted tiene una viejita, ¿verdad?, una Biblia viejita de los años de 1980 para atrás, encontrará que en el libro de Génesis, cuando Dios hace la sentencia entre la serpiente, la descendencia de Eva, la descendencia de la serpiente, le dice, y tú por haber cometido esto parirás con dolor a tus hijos, ¿sí? Y cuando en esa Biblia se leían los nacimientos de cada persona conforme relatara la Biblia, decía y tuvo, ¿sí? Y tuvo un hijo, y tuvo una hija, en fin. Pero hasta el libro de Isaías 7:14 es cuando Isaías por primera vez dice, y dará a luz. Por eso, hace muchos años yo recuerdo que en mi comunidad decían las señoras de aquel tiempo, es que va a tener un alumbramiento, ¿sí? O sea, se referían a que iban a tener a sus hijos, ¿sí? ¿Y qué tal estuvo el alumbramiento? O sea, ¿qué tal estuvo el nacimiento del niño? Y todos comentaban, ¿verdad? Entonces, con la Virgen María se utiliza por primera vez y dará a luz a un hijo, porque Cristo es luz. Por eso nuestro cirio, por esto nuestra veladora en el altar que representa a Cristo luz. Por eso dice, y dará a luz, ¿sí? Imagínense ustedes un foco, ¿sí?
un foco, imagínese usted. Bueno, vamos a ponerlo aquí con este teléfono. Miren ustedes, este teléfono, ¿se dio cuenta? De este teléfono sale luz, pero la luz no daña ni al teléfono, no daña ni la lente de la cámara del teléfono, mas sin embargo está dando luz. Entonces, con este sencillo ejemplo, te digo que si el poder de Dios tuvo la capacidad, obviamente, en su poder y su gloria de engendrar a Jesucristo, el Espíritu de la segunda persona, porque recuerden que Jesucristo era el Verbo y el Verbo era la palabra, o sea que la segunda persona de la Santísima Trinidad también era Espíritu antes de la concepción en la Virgen María. ¿Me explico? Entonces, ahí está por si no lograban entender, ¿sí? Con el mismo poder que Dios engendró a su Hijo, con el mismo poder hizo que la Virgen María lo tuviera sin dañar la virginidad de nuestra Madre Santísima. Por eso el dogma de fe, María siempre virgen, antes, durante y después del parto. ¿Ok? Bueno, entonces ya nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús fue algo maravilloso, ¿sí? Estos en Apocalipsis dice, a ver, 12:17. Vamos a leer sobre el ejemplo del poder de Dios. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. La mujer Juan capítulo 11, versículo 1 al 44 habla de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Mire que a Jesús le avisan, oye, Lázaro está enfermo, luego le dicen Lázaro murió, y aún así el Señor no se apresuró a ir. Cuando se entera que Lázaro ha muerto, va de regreso al pueblo de Lázaro y lo encuentra su hermana Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es lógico, si Jesús hubiera estado a tiempo, obviamente que Lázaro no hubiera muerto. Luego van con María, la hermana de Marta, no estamos hablando de María, la madre de Jesús, acuérdense. Y va María también y le dice, Maestro o Señor, si hubieras estado aquí, y le dice una vez más, Marta, o le dice María, yo soy la resurrección. Y lo llevan al lugar donde había sido sepultado, y ya llevaba cuántos días, si no mal recuerdo, 3 o 4 días llevaba. El caso es de que ya apestaba, ya se había echado a perder el hombre, ¿sí? Pero Jesús solamente pide una sola cosa a la humanidad, a los que estaban ahí, quiten la piedra. Jesús entró al sepulcro de Lázaro, no entró. Jesús mandó a un grupo a sacar a Lázaro, tampoco. Jesús mandó a unos ángeles a operar a Lázaro, tampoco. Jesús le puso resucitador a Lázaro, tampoco. Ah, caray, entonces ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo que regresara a la vida? Con su poder. Con su poder. Y todavía dice que cuando le dice Lázaro, levántate, el hombre dice que sale de la tumba, pero venía amarrado de pies y manos. Y si usted busca la manera en la que eran sepultadas las personas en aquel tiempo, eran amarrados, o sea que no podían ni caminar. ¿Cómo salió Lázaro hasta la orilla del sepulcro? Con el poder de Dios. Por eso Jesús dice, desátenlo y déjenlo caminar. ¿Ok? Con el poder de Dios. Lucas 13, del 10 al 14. La mujer que llevaba 18 años encorvada. El Señor le agarró, la puso de espalda y con la rodilla le hizo raj y la enderezó. No, ¿verdad? Le puso el marihuanol en la espalda, le sobó, ¿verdad? Hasta que se fue enderezando. No, tampoco, no usó marihuanol.
Ya sé, le amarró una tabla a la espalda. Eso fue, le amarró una tabla a la espalda y por eso se enderezó la mujer. No, mis hermanos, fue con el poder de Dios. El Señor dice, esta hija de Abraham llevaba 18 años atada. ¿Sí? Porque el Señor comprendía que un espíritu, un demonio la tenía de esa manera. Cristina Pérez, Maggi Isma, ¿verdad? Tierra Salvatierra, señor presidente municipal, buenas noches. Jesús David Rames, buenas noches. Entonces, nos damos cuenta, Conchi Soberano, buenas noches, que es con el poder de Dios. Luego Lucas 5:12, el leproso que le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor? Sí quiero. Y en ese momento que hizo, quedó limpio. ¿Sí? En ese momento se le quita la lepra. Pero creo que el Señor le dio emulsión de Scott, porque creo que ese señor no estaba vitaminado. No. El Señor dijo, yo lo quiero, yo lo deseo y yo lo ordeno. Así que queda limpio en este momento. ¿Sí? Lucas 5:19, el paralítico que es metido por el techo de la casa de Pedro. ¿Sí? Y todavía cuando el Señor les dice a los demás que es más fácil decir tus pecados te quedan perdonados o levántate. ¿Sí? ¿Qué era más fácil de decir? Pues tus pecados te son perdonados, era más fácil. A decirle al paralítico, ¿verdad? Que estaba ahí en la camilla, levántate, toma tu camilla y vete. Era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Pero creo yo que le pasaron suero a este señor porque estaba deshidratado, por eso no se levantaba. ¿Sí? Yo creo que el Señor le mandó a algunos de los apóstoles a darle terapia, no sé cómo le llaman, a los que empiezan a querer caminar por primera vez, le dan terapia, ¿verdad? Y le hicieron terapia para que caminara. Creo que eso fue lo que hicieron y por eso se sanó. Tampoco, mi hermano, fue con el poder de Dios. ¿Sí? Lucas 7:11, el hijo de la viuda de Naín. ¿Sí? Lo mismo. Le pusieron respirador, le dieron respiración de boca a boca, le pusieron, ¿cómo se llama? Las descargas eléctricas para que volviera en vida. No, tampoco, ¿verdad? Sino que el Señor se acerca y le dice, joven, levántate o despiértate. ¿Sí? Aquel joven se despierta, aquel joven abre los ojos, y dice y se lo entregó a su madre. ¿Sí? ¿Con qué lo hizo? Con el poder de Dios. ¿Sí? Lucas 8 del 40 al 56, la hija de Jairo. ¿Sí? Y cuando iba camino a la casa de Jairo, también se encontró con la hemorroísa. ¿Sí? La hemorroísa recibió, vamos a decirlo como una expresión, al momento de tocar el manto del Señor, recibió una descarga, por así decirlo, para que podamos entender, una descarga del poder de Dios que la sanó. ¿Sí? Jesús siente que alguien toca la túnica o su manto, no sé cómo le quiere usted llamar. Y el Señor, al darse cuenta, pregunta: ¿quién me ha tocado? La hemorroísta, al darse cuenta de que el Señor se había dado cuenta de esto, Señor, fui yo. Yo pensé que si tocaba el borde de tu manto yo quedaba sana, y el Señor le dijo: mujer, qué grande es tu fe, hágase como lo has dicho o como lo has pensado, según la versión bíblica que usted tenga. Hágase como tú lo has dicho o hágase como lo has pensado. ¿Y eso cómo se logra? A través del poder de ¿quién? El poder de Dios. La hija de Jairo llega a la casa y le dice: ya no molesten al maestro, ya tu hija ha muerto. La mujer de Jairo, lógico, empieza a llorar. Jesús le dice: tranquilos, ¿verdad? La niña no está muerta, la niña está dormida. La gente incrédula, como los protestantes, se burlaron. No va a decir que está dormida si nosotros ya vimos que está muerta. El protestante no conoce el poder de Dios, porque si lo conociera no anduviera diciendo brutalidades. Se acerca Jesús a la niña
y le dice: niña, levántate, talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña se levantó o resucitó, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? Le dio, ¿cómo se llama? Primeros auxilios. Despierta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Lo hizo así? No, ¿verdad? Nada más le habló, le ordenó. ¿Cómo? Con el poder de Dios, ¿sí? Así que la palabra Jad en hebreo o Adelphos en griego significa hermano, porque en aquel entonces no existía mi primo, mi sobrino, mi cuñado, mi ahijado, no existía eso, ¿sí? Solo existía una palabra para identificar a los hijos de tus hijos, y esto eran hermanos, ¿sí? Al sobrino, al primo no se le decía: oye primo, oye sobrino, no, hermano. A todos encerraba en una palabra, en familiaridad y en fe, hermanos, ¿sí? La palabra hermanos es universal en la Biblia, o sea, no existe primos, sobrinos o nietos. Primera de Crónicas 23, versículos 16 y 17, hijo de Eliezer, Rajabías el primero. Y el versículo 17 dice: Eliezer no tuvo más hijos. Hablando del primado, del primer nacido, ahí se me enreda la lengua para decirlo, ¿sí? Hablando del título de primogénito, porque ser primogénito no significaba que después habían más hijos, ¿sí? Esto es lo que quiere decir el primado, se me lengua la traba en esto, el título de primogénito, ¿sí? Cuando hay un primogénito en la familia no significa que después hubo más hijos. Primogénito era el título que recibía desde luego el primer nacido, pero no significaba que después hubieran más, ¿sí? Por eso dice Primera de Crónicas 23, capítulo 16 y 17, hijos de Eliezer, Rajabías el primero. Versículo 17 dice: Eliezer no tuvo más hijos. Levíticos 10, versículo 1 al 4. Ojalá alguien vaya anotando en los comentarios los textos bíblicos. Levíticos 10, versículo 1 al 4. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron, dice, fuego en ellos, y después de ponerle incienso ofrecieron a Yahvé un fuego profano, y en eso un fuego salió de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron. Allí delante de Yahvé, entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que Yahvé había declarado: daré a conocer mi santidad a través de los que se alleguen a mí, y a mi vista, y a vista de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no agregó palabras. Moisés llamó, fíjense a quién llamó Moisés. Los hijos de Aarón fueron los que murieron. Moisés llamó a Misael y a Elisafán, hijos de Osiel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y no dejen a sus hermanos delante del santuario, sino que llévenselo fuera del campamento. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Moisés? Le está diciendo a los primos, sobrinos de Aarón, ¿sí?, levanten a sus hermanos. No, o sea, nosotros estamos entendiendo que son primos, que era sobrino de Aarón, ¿sí? Sino estamos entendiendo que en aquel entonces no existía la palabra primo sobrino, ¿sí? Sino que está diciendo claramente hermanos, ¿sí? Hermanos. Génesis capítulo 13, libro del Génesis,
capítulo 13, versos 7 y 8. Génesis 13, versos 7 y 8, lo voy a leer desde el 5. También Lot, que iba con Abraham, tenían rebaños, vacas y tiendas. La tierra ya no les permitió vivir en un mismo lugar, pues sus rebaños eran demasiado grandes como para que estuvieran juntos. Hubo una pelea entre los pastores del rebaño de Abraham y los de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban en el país en aquel tiempo. Así pues Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Y Abraham no era hermano, era el tío de Lot, ¿sí? Mas sin embargo volvemos a recalcar, cuando la Biblia dice te busca tu madre y tus hermanos, no se refiere ni a hijos carnales de la Virgen María ni a hermanos carnales de Jesús. Está hablando en un sentido de fe, por así encerrarlo todo, ¿sí? Éxodo 2:11. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo uno de los egipcios golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos, ¿sí? Dice que vio Moisés cómo golpeaban a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y no está hablando de hermano carnal, está hablando a hermanos de la misma comunidad, del mismo pueblo, ¿sí? No eran hermanos carnales, ¿sí? Juan 20:17. Juan 20:17 y 18. Dice así. 16, voy a leer el 16. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete a donde mis hermanos. Escuche cómo dijo Jesús su expresión: pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Fíjese nada más. Creo que María Magdalena se equivocó también, porque Jesús le dijo: ve donde mis hermanos, y ella fue a donde estaban, ¿quiénes? Los discípulos. Y es que volvemos al punto, eran hermanos de fe, no hermanos carnales, ¿sí? Volvemos a eso, miren. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo del 3 al 10. 15 del 3 al 10. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiathar, a los levitas Uriel, Asaías, Samanías, Eliel y Aminadab, y le dijo: ustedes son... perdón, estoy leyendo ya desde el 11. Es del 3, perdón. Sí. Primera de Crónicas 15 del 3 al 10. Bueno. David pues congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel el jefe y a sus hermanos 120. De los hijos de Merari, a Asaías el jefe y a sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el jefe y a sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías el jefe y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel el jefe y a sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, a Aminadab el jefe y a sus hermanos 102. Mira nada más qué familia tan grande, mi hermano. Pobre mujer con tener 200, 120, 180 hijos. Y es que no está hablando de hermanos carnales, está hablando de hermanos en la fe, está hablando de las descendencias
que encerraban en una sola palabra a toda la familia, mis hermanos. Es como usted llega, el protestante llega al templo y ve a lo lejos al vecino, y ahí ya no le dice vecino, ya le dice hermano. Ay, el hermano Juan, ay, la hermana Zoila, ¿verdad? Ay, el hermanito tal, ¿verdad? Le llaman hermano y ni siquiera son hijos de la misma mamá, pero se están hablando en la fe, hermanos, en la fe, en la creencia, ¿sí? Así que con esto, mis hermanos, también damos a dar a conocer una revelación de la Iglesia Católica. Y es que la Iglesia Católica sí descubrió hace muchos años, casi desde el primer siglo de la existencia de la Iglesia misma católica, la Iglesia sí encontró, y esto va a ser una bomba para muchos, la Iglesia Católica sí encontró a hermanos de Jesús y a hijos de María, sí los encontró. Y hoy, por primera vez, vamos a anunciar quiénes son estos hermanos de Jesús y quiénes son estos también hijos de María, ¿sí? Para que usted ya nadie le diga ni le cuente. Vamos a leer Mateo 12 para que usted comprenda que la Iglesia Católica desde el primer siglo sí sabe quiénes son los hermanos de Jesús y que también son hijos de María. Esto es una bomba, mi hermano, porque la Iglesia nunca lo había anunciado de esta manera. Y hoy tengo, como dicen por ahí, el privilegio, el orgullo, la primicia, como si fuera noticia, ¿no?, de darles a conocer quiénes son los hermanos de Jesús e hijos de María. Cheque usted esta lectura porque aquí está encerrado este secreto. El Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Mira la respuesta de Jesús. Pero Jesús dijo al que le daba el recado: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Tomen, escuche aquí atento, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. ¿Sí? Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre. Y vamos a leer Apocalipsis 12. Allá donde está la revelación. Apocalipsis 12, versículo 13 al 18. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí sería mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Mire que voy a señalar también lo siguiente. ¿Qué tan importante era esta mujer vestida de sol que le dieron las 2 alas de águilas? Y que todavía fue a un lugar apartado por Dios para que allí fuera, dice, escondida y atendida desde luego por Dios, ¿sí? Dice: entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Mire qué tan grande, tan importante era esta mujer para la tierra, mis hermanos, ¿sí? Miren qué tan importante es esta mujer vestida de sol
esta mujer que da luz a un varón, esta mujer cuyo hijo fue arrebatado y llevado a su trono en el cielo, que hasta la tierra salió a ayudarla. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. O sea, esta mujer tenía más hijos. Es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó a orillas del mar. Juan 19:25, Evangelio de San Juan, capítulo 19, San Juan 19, versículos 25 al 27. Escuche usted ya con esto concluido. San Juan 19, Pilato mandó a escribir un letrero, San Juan 19 del 25, después de clavar a Jesús del 25, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, era otra María, esposa de Cleofas, y María, otra María Magdalena. Jesús, al ver a la madre, o sea, su mamá, y junto a ella al discípulo que más amaba, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Miren, mis hermanos, hemos descubierto que Jesús tuvo más hermanos y que María tuvo más hijos, y que el dragón, la serpiente, Satanás, le ha declarado la guerra a los hermanos de Jesús y a los hijos de María. Y aquí usted entra en conclusión. ¿Quién ataca a la Iglesia Católica? El protestante, los satánicos, los herejes, el ateo. Todo aquel que ataca a la Iglesia Católica se convierte en hijo de Satanás o servidor de Satanás. Porque tomen, dijo Jesús, tomen a cada uno de ellos, el que haga la voluntad de mi Padre. Y el dragón, la serpiente, dijo y se fue a declarar la guerra al resto de sus hijos, o sea, aquellos que observan y cumplen los mandamientos de Dios, o sea, aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios son hijos de María y son hermanos de Jesús. Y todavía en la cruz de Calvario Jesús le dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: hijo, he ahí tu madre. Y desde entonces el discípulo amado se la llevó a su casa. Si usted quiere ser como el discípulo amado, tiene que llevarse a María a su casa. Si usted dice que hace la voluntad de Dios, aunque seas protestante, tu hermano es Jesús y tu madre la Virgen María. Y con esto concluimos este tema. ¿Tuvo la Virgen María más hijos carnales por nacimiento? ¿Por, cómo podríamos llamarle, por intimidad? No. Sino que Dios le confiere, Jesucristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, le confiere a la Virgen María ser madre de todo aquel que cumpla la voluntad del Padre. Todo aquel que cumpla con sus mandamientos, todo aquel que cumpla con sus preceptos, todo aquel que haga la voluntad de Dios, vas a ser hermano de Jesús
e Hijo de María. Ya más claro ni el chocolate espeso, mis hermanos. Pero bueno, hasta ahí hemos llegado. Según no íbamos a tardar, pero creo que sí nos tardamos, pero estuvo muy bueno. Si tiene usted alguna duda, con toda confianza, haga su pregunta en los comentarios al final. Si tiene alguna duda, puede escribir su duda, su pregunta también en los comentarios, o bien puede mandarme directamente un inbox y yo con gusto le responderé.